En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Una cuenta breve. Em, Sí, sí. Han mandado sus excusas el ministro del Interior, quien no puede asistir a esta sesión por compromisos agendados con anterioridad, y anuncia que vendrá la señora Leslie Covarrubias, y también el ministro de Seguridad Pública, y asiste Ya, el subsecretario de Seguridad Pública, el señor Rafael Collado. Y también se ha presentado un cambio de integrante permanente en la comisión del senador Huenchumilla por el senador Flores. Esa es toda la cuenta, señor presidente. perfecto. No hay comentarios sobre la cuenta. Hoy día estamos abocados a continuar el estudio de las indicaciones que se presentaron en el proyecto de ley de infraestructura crítica. Entiendo que hubo avances y estamos ya en condiciones de ver despachar algunos artículos que ya quedaron en la comisión ad hoc de asesores, discutidos, conversados y bastante adelantados. Así que le pido al Ejecutivo si quiere hacer una breve reseña y para que procedamos a revisarlo. Gracias, presidente. Efectivamente, la mesa técnica había logrado algunos acuerdos que de hecho no logramos revisar aquí en sesión pasada. Por lo tanto, eso se suma y ahí también tenemos acuerdos nuevos. Me refiero al nuevo artículo 15, que trata sobre la elaboración de planes que se reformula para que sean de protección y resiliencia, y también se establecen algunos tipos de obligaciones de contenido mínimo. Dentro de ello está el plan de seguridad de la Ley de Seguridad Privada, las medidas destinadas a la coordinación y comunicación efectiva entre el personal y las fuerzas. Eh, el plan de protección deberá ser presentado al Ministerio del Interior, dice aquí. Una vez recibido el plan, el Ministerio del Interior solicitará al Ministerio de Seguridad y a la Agencia Nacional, ¿cierto? Una serie de condiciones. Esto es parte de lo que tenemos que conversar hoy día, ¿cierto? Ya. Presidente, Sí. ahí sí. Solo para complementar lo que dice el subsecretario, efectivamente habíamos dejado pendiente este artículo para conversar alguna redacción con el Ministerio de Defensa respecto a que cuándo podría tomar conocimiento del plan de protección y resiliencia el Estado Mayor Conjunto. Entonces, de alguna forma, tenemos una propuesta que es muy similar a la que se iba aprobando para el plan nacional y para el plan regional. Entonces, se incluyó en el inciso final del artículo. Hola. Hola. Ahora se nos puede hacer una media. No, falta. Ah, sí, la hoja de Presidente. Gracias, presidente. Efectivamente, se incluye al EMCO como un destinatario, ¿cierto? Del plan de protección a objetos de que identifique necesidades y fortalezca capacidades estratégicas, que es una forma de descripción que hemos ocupado también en las otras descripciones del proyecto previamente. Y eso es lo que en el fondo es la novedad entre lo que estaba previamente acordado por la mesa ad hoc de asesores y lo que viene hoy para acá. En la página 1 de la minuta del día de hoy, la columna derecha señala lo siguiente. En reunión de fecha 1 de agosto, la mesa técnica propuso la siguiente redacción, recogiendo las indicaciones del Ejecutivo, así como las presentadas por los senadores Pío Aravena, Edwards, Osandón, y por las senadoras Macaya y Ebenesperger.
Sin embargo, en la sesión del 5 de agosto, la Comisión solicitó que se acordara una propuesta con el Ministerio de Defensa a fin de que las Fuerzas Armadas pudieran tener conocimiento del plan de protección. El artículo 15 que propone entonces la mesa técnica es el siguiente. Cada operador de infraestructura crítica deberá elaborar un plan de protección y resiliencia de la infraestructura crítica, en adelante el plan de protección, que defina y oriente las acciones y coordinaciones específicas que sean necesarias para la protección de la infraestructura crítica que opere. El plan deberá incluir al menos 1. Un capítulo destinado a la identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades. 2. Medidas de prevención orientadas a disminuir el riesgo, las amenazas y vulnerabilidades, así como a disuadir potenciales ataques. 3. Medidas de respuesta oportuna frente a riesgos, amenazas y vulnerabilidades para reducir impactos, interrumpir ataques y mitigar sus consecuencias. 4. Sistemas de registro que incluya alertas, el historial de ataques, las acciones realizadas y su monitoreo continuo. 5. Medidas de coordinación y comunicación en caso de ataques. 6. Medidas de continuidad operacional. 7. Un programa que contemple la realización periódica de revisiones, ejercicios, simulacros y análisis. 8. El plan de seguridad de conformidad a la ley número 21659 sobre seguridad privada. 9. Medidas destinadas a asegurar la coordinación y comunicación efectiva entre el personal del operador de infraestructura responsable de la vigilancia y protección y las fuerzas que se puedan desplegar, a fin de evitar interferencias en sus respectivas funciones. El plan de protección deberá ser presentado al Ministerio del Interior dentro de un plazo de 120 días hábiles, contados a partir de la notificación indicada en el artículo 12 de la presente ley. En el mismo acto, se deberá proporcionar una dirección de correo electrónico para efectos de notificar todas las gestiones y comunicaciones relacionadas con el mencionado plan. Una vez recibido el plan de protección, el Ministerio del Interior solicitará al Ministerio de Seguridad y a la Agencia Nacional de Inteligencia un informe técnico sobre el mismo. Este informe deberá ser remitido al Ministerio del Interior en un plazo de 10 días hábiles, plazo que podrá prorrogarse por hasta 5 días hábiles adicionales. Recibido el informe técnico, el ministro del Interior resolverá fundadamente aprobar el plan de protección o requerir modificaciones al mismo. La resolución será notificada al correo electrónico que el operador haya indicado. Si el ministerio solicita modificaciones al referido plan, el operador deberá efectuar las correcciones que correspondan dentro de un plazo de 10 días corridos, el que podrá ser prorrogado hasta por el mismo periodo de tiempo previa solicitud del operador. Cada plan de protección deberá ser puesto en conocimiento del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Esto es lo que se acordó en la UCI. Cada plan de protección deberá ser puesto en conocimiento del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional y del Centro Integrado de Coordinación Policial a través del Ministerio de Seguridad Pública, con el objeto de identificar las necesidades y fortalecer las capacidades estratégicas necesarias para el despliegue seguro de fuerzas en caso de que éstas sean requeridas. Los actos administrativos a los que hace mención este artículo tendrán el carácter de secreto. Bueno, se agregó lo que hacía mención el Ejecutivo. A mí me parece que está bastante claro, así que si les parece lo procedemos a votar. Hay unos comparados, estamos en la segunda, sí, estamos en este que se agregó básicamente, esto es todo este artículo, esto es lo que acaba de terminar de leer la secretaria. Vamos.
En primer lugar, presidente, bueno, en la Secretaría ya parece que se entendió autorizada para hacer correcciones formales, ¿no? Ya, muy bien. Ya. En segundo lugar, habíamos hablado con el Ejecutivo que esta, al igual que indicaciones anteriores por la incorporación que se hizo, había que aprobarla de referéndum. ¿Mm? Sí. En ese entendido, entonces, el señor presidente somete a votación la propuesta de la mesa técnica en primer lugar. Perfecto, en Para- votación. Senador Saavedra. Senador Piu. Senador Osandón. No sé si apruebo o a favor. Pero la intención es a favor. Muy bien. Senador Flores. A favor. Señor favor. presidente. Muy bien. Queda aprobada la propuesta de la mesa técnica por unanimidad, sin enmienda a la propuesta. Ahora les pido, vienen varios artículos que están en varias partes del comparado, pero que es indispensable que la comisión se pronuncie. Vamos. En primer lugar, el artículo 14 de la indicación del Ejecutivo, que no sé si el Ejecutivo lo va a retirar finalmente cuando presente o si no, eso es lo que, esa es lo que habíamos, lo que se había, entonces lo dejamos pendiente. Solo no podemos retirar. Podemos decir que sí, que el Ejecutivo y el presidente. Pero si las damos por rechazadas por incompatibles, Es que no es incompatible. ¿no? No, pero, o sea, ellos son los representantes del Ejecutivo, no digo. Hay un acuerdo de que estas indicaciones que se aprueban al referéndum, al principio dos las rechazamos, pero después dijimos para el orden del debate Ujú. es mejor que las retiren, porque si no, igual se podrían ser renovadas. Entonces necesitamos. Sí, sí, sí. Pero habiendo acuerdo. Pero tienen que, no, perdón, no. Es que no hay indicación de indicación. Entonces tienen que retirar la 14. Ya. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Subsecretario, entonces queda pendiente para retiro. De retiro. Muy Pero bien. además, habiendo acuerdo, no, nadie la va a renovar tampoco. Bueno, Aquí en la página 8 de este comparado está también una indicación que incide en este. El artículo 14, que es una indicación parlamentaria. De esa estábamos hablando. esa fue la que acabamos Va a de votar. quedar pendiente para retiro. Ese queda pendiente. Para retiro, Porque el sí. Ejecutivo la retira, porque en el fondo aprobamos la anterior. Una propuesta de la mesa técnica. Esa indicación 31, la Secretaría entiende que es inadmisible. Página 8, ¿cuál? Página 8, es muy. Porque se trata de un plan, porque Sí, te incorpora recursos, sí, porque sí, administración financiera. sí. No, porque se refiere al plan de protección. Al plan de protección. Sí, Entonces queda declarada inadmisible. inadmisible. Perfecto. Después, la número 34, que no está incluida acá, pero nosotros sí la tenemos porque ¿Está en el comparado grande? No, está en el comparado grande y en el boletín, pero que el fondo se refiere a los programas de los operadores. Dice, en una sustitución, el Ministerio dispondrá de un programa de información para los operadores de infraestructura crítica en la aplicación de la matriz de evaluación de riesgos y elaboración de los planes operativos de prevención de riesgos. Asimismo, el Ministerio deberá disponer un programa de apoyo a asesoría técnica a los operadores de infraestructura. Esa, en cuanto al contenido, coincide con esto y nosotros la tenemos considerada como inadmisible, presidente. ¿Habría acuerdo? Sí. Luego sigue la indicación 36, que está en este comparado en la página 9 y que habría que rechazarla, porque se refiere, ¿Este es el deber de confidencialidad? perdón, ¿qué No, dije? no, El no. 36, 36 de la página 9 es esta. Sí, porque está sustituyendo el artículo por otra materia, porque es el deber de confidencialidad. Y eso está, ¿Y dónde va a quedar incorporado el deber de eso es confidencialidad? lo que estábamos, no hay nada, eso habría que, ¿Seguro? por el momento no, pero ellos están proponiendo rechazar el plan del operador, que es lo que estamos votando, por
un deber de confidencialidad. Por tanto, esa es una materia que está pendiente, pero no puede reemplazar el plan del operador. No, lógico. ¿Mm? Pero es una materia que habíamos visto que está, Al que falta Ejecutivo por le pido regular. sobre esto porque en el fondo a mí me hace sentido que haya un No deber sé. de confidencialidad. La pregunta es dónde lo vamos a incorporar. Presidente, por su intermedio, mencionar que, claro, los artículos siempre han dicho que tienen carácter de secreto, ya sea los actos administrativos como los planes. Nosotros como Ejecutivo concordamos en que debe haber un artículo que habla del deber de confidencialidad de aquellos funcionarios que tomen conocimiento en el contexto de los planes, de los actos administrativos que se vayan aprobando. Por ende, en las próximas sesiones las de las mesas técnicas vamos a proponer un artículo en este sentido. Pero consideramos que la indicación que 36 no es como compatible con este artículo porque lo que propone es rechazar el plan del operador. Eso, presidente. ¿Habría acuerdo para rechazarlo por unanimidad? ¿Sí? Sí. ¿Habría acuerdo? Después viene las indicaciones 38 y 39, que no están acá, pero se refieren, están en la página 41. No, en la página 41 del boletín de indicaciones. Estos artículos, el 39 proponía, en primer lugar, eliminar el numeral 3, que la comisión obviamente lo mantiene, el numeral 3 aprobado en general, las medidas para detectar. Entonces, ese artículo 39, al ser incompatible con lo aprobado, no, me estoy equivocando. ¿Cuál es? No, eso, a ver, veamos la 38 primero. 11. Sí. Yo tengo. Sí. Pero vamos en la 30. En la... No, la 38 que está en el boletín de indicaciones, porque el comparado la verdad es que fue súper difícil, no compara. No dio porque eran demasiado largos los artículos, entonces quedaban 40 páginas más atrás el artículo siguiente. Pero lo que se propone es rechazarla, porque ellos, los senadores Ebensperger y Macaya, proponían suprimir la expresión y disuadir potenciales ataques. Y esa frase, sí, disminuir, sí, pero eso quedó. Está en el medida de prevención orientada a disminuir, quedó en el número 2, por tanto habría que rechazarla, porque son incompatibles. Sí, que no la habíamos votado. Es que tenemos que ir haciéndonos cargo de todas. Sí. Démoslo por rechazar entonces. ¿Habría unanimidad por rechazarla por 5 votos? Perfecto. Después, la indicación 39, esa yo me había equivocado, esa habría que aprobarla, porque era para... ¿Dónde está la indicación? Para suprimir el número 3 y efectivamente se suprime, que era medidas para detectar potenciales ataques. Esa indicación, para ser concordante, habría que aprobarla, con lo aprobado al referéndum, habría que aprobarla también. Por unanimidad, ¿habría acuerdo? Sí. ¿Sí? Después están la 40 y la 41, que están en la página 10. Esas están. La 40, esa se puede aprobar con enmiendas. Y la 41 habría que rechazarla. Sí, esa no está, de la senadora Pascual. Le pregunto al Ejecutivo sobre estas dos indicaciones. En relación a la indicación 40, efectivamente. Así el micrófono. Ahí sí, gracias.
La 40 efectivamente son medidas de respuesta frente a ataques para reducir riesgo de impacto y mitigar consecuencias, que se recoge con otra forma en el texto. Y en relación a la 41 de la senadora Pascual, la verdad que la continuidad operacional es un concepto que no quedó en el proyecto, quedó resiliencia. Entonces yo creo que podría llamar a la confusión ocupar términos diferentes para referirse a cosas que son parecidas pero que no son iguales. Así es. Perfecto. Procedemos de esa manera, secretario, lo ponemos en votación. Entonces la 40, Acuerdo para aprobar la economía. Perfecto. 41, por Se la rechaza con la misma votación. votación. Sí. Sí. Ahora, la comisión en la sesión pasada se pronunció respecto y aprobó las infracciones gravísimas. Ahora corresponde continuar con las infracciones graves. Y el texto, la minuta de la mesa técnica señala lo siguiente. En reunión de fecha 7 de agosto, la mesa técnica propone la siguiente redacción, recogiendo las indicaciones del Ejecutivo y de los senadores Pío Aravena, Edwards, Macaya y Osandón. Artículo 24. Son infracciones graves no presentar dentro de los plazos establecidos en esta ley el plan de protección y resiliencia de la infraestructura crítica o las modificaciones que fueren requeridas, siempre que los plazos de retraso no superen los 10 días, caso en el cual se considerará la infracción como gravísima. B. Implementar las medidas establecidas en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 15 de esta ley en una forma distinta de la aprobada. C. No subsanar dentro de los plazos prudencialmente establecidos por la Subsecretaría del Interior las irregularidades detectadas en eventuales fiscalizaciones realizadas por dicha autoridad. D. No realizar las capacitaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la presente ley. Eso es, señor presidente. Acá lo que se hizo es que se recogió la preocupación respecto a que la propuesta original solo hablaba de subsanar irregularidades, pero no se fijaba una forma para determinar cuándo esas irregularidades en el fondo se consideraba incumplida la obligación. Y acá lo que se le dice es básicamente que hay plazos que están prudencialmente fijados por la Subsecretaría del Interior. ¿Eso es lo que se agregó, entiendo, al Ejecutivo? ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Senador Kenneth Pugh. Ahí Yo, está. Muchas gracias, presidente. Sí, efectivamente, lo único que, tal como lo he señalado anteriormente, sigue la Subsecretaría del Interior, que es un ente político, que le estaríamos dando esta tarea. O sea, este es un tema que quedó desde antes, lo podemos seguir dejando pendiente, no es problema, pero con esa advertencia, presidente. Claro, cuando se tome la decisión de dónde va a quedar radicado, porque esta ¿El Ejecutivo subsecretaría cómo mira esto? Porque efectivamente, como dice el senador Pugh, que es una preocupación que habíamos manifestado antes. Sí, ahí sí. Efectivamente, estamos analizando la situación entre los dos ministerios, entre Seguridad e Interior, para tomar la mejor decisión en relación a esto. Los ministros ya están en antecedentes, ambos ministros, y tenemos que prontamente no es una decisión eso, o sea, yo espero de la comisión esa comprensión de que tengamos ese espacio porque ya lo están conversando efectivamente, y tenemos que llegar a una conclusión sobre dónde vamos a radicar estas facultades, ¿ya? Yo solo quiero sobre ese punto comentar que la Subsecretaría de Interior tiene a su cargo la gestión de la emergencia del gobierno interior y de la migración. Entonces también tiene labores sectoriales, no es solo una subsecretaría política. Tiene una nueva división de gestión de emergencia, tiene el Servicio Nacional de Migraciones y tiene la división de gobierno interior a su cargo, que son gestiones
sectoriales, uno podría decir. O sea, uno, claro, tiende a pensar en la coordinación como labores de interior, pero no son solo labores de coordinación, sino también otro tipo de labores. Eso estamos considerando esas cosas también en la discusión que estamos teniendo. Sí, señor presidente, habíamos hablado al inicio de la sesión con Leslie acerca de la posibilidad en el numeral A cambiar siempre que los plazos de retraso no superen los 10 días, sean inferior a 10 días, porque en la sesión del 5 de agosto sí, y es gravísima, entonces se produce ahí como un choque con los 10 días. ¿Te parece? Entonces, Sí. ¿sí? De acuerdo. Ya. Y lo otro, hay, Sea inferior a 10 días. exacto. Y en la letra C, para que no quede pendiente o queda pendiente, o si no sería no subsanar dentro de los plazos prudencialmente establecidos por la autoridad fiscalizadora a que se refiere el artículo tanto. Entonces, para ahí después se decide quién es la autoridad. Sí, Radicamos en ese artículo. sí. Y lo otro, ya esto es más, no sé, pero como que suena raro que diga una autoridad fiscalizadora, que eventuales fiscalizaciones, yo creo, en fiscalizaciones realizadas, yo creo que eventuales, sí, habría, ¿le parece, Sí, presidente? me parece. Es fiscalización realizada. En primer lugar, y en la letra D también, que dice no realizar las capacitaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 19. La verdad es que el artículo 19, en el primer inciso, habla de capacitaciones y en el inciso segundo habla de los ejercicios y simulacros, que son infracciones, que son catalogados más adelante como infracciones débiles, infracciones leves. En consecuencia, sería a lo mejor más ajustado, más correcto, poner aquí establecido en el artículo 19, inciso primero, para que no quepa ninguna duda que eso es lo que se sanciona como grave y los ejercicios y simulacros como leve. ¿Habría de acuerdo en esa enmienda? El señor presidente somete a la votación con las enmiendas que se han mencionado respecto de la propuesta de la mesa técnica para un nuevo artículo 24 de infracciones graves. Senador Saavedra. Senador Piu. A favor. Senador Osandón. A favor. Senador Flores. A favor. Señor presidente. Por favor. Y entonces la propuesta del Ejecutivo habría que darla, si la comisión así lo estima, aprobada con enmiendas, con la misma votación, lo mismo que la propuesta de los senadores Piu Aravena, Edwards, Macaya y Osandón. Y la indicación 62, esa era para suprimirlo, así que debería ser rechazada. ¿Habría acuerdo entonces para aprobar la 71 también con enmiendas? ¿Sí? 5-0. Y la 62 necesariamente habría que rechazarla por la misma votación en contra, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Sí? Hay una propuesta de la mesa técnica de las infracciones leves, que dice son infracciones leves a no ejecutar el programa regular de operaciones de revisión, ejercicios, simulacros y análisis o hacerlo en una forma distinta a la aprobada según lo dispuesto en el artículo 15, numeral 7 de la presente ley. B, cualquier otro acto u omisión que contravenga las obligaciones establecidas en esta ley y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores. ¿Discutió? Sí, presidente, acá hay ajustes de numeración y también en el fondo el reconocimiento de que ya no forma parte de las infracciones leves el cumplimiento de forma extemporánea que venía eliminado de antes, entonces es más bien una Sí, el reducción ahí ajuste ya.
a lo que está propuesto, de hecho, en la indicación 72 también en parte. Y adelantando un poco las conversaciones que vamos a tener con posterioridad, claro, en la 72 podría ser, si es que la secretaria opina lo mismo, aprobada con enmienda, y la 64 debería ser rechazada. ¿Estamos claros? Estamos Sí, pero- sincronizados. Secretaria. Muy bien. Entonces, en primer lugar, habría acuerdo para aprobar la propuesta de la mesa técnica. Esa sería sin enmienda. La propuesta del Ejecutivo del artículo 23 con enmienda 5-0, ¿no? ¿Estoy bien Sí, en está eso? La 72 también con enmiendas. Y la 64 rechazado por 5 votos en contra. Muy bien. En la página siguiente de la minuta, en la página 14, se señala lo siguiente. En reunión del 7 de agosto, la mesa técnica propone un texto acogiendo las indicaciones del Ejecutivo de los senadores Piu Aravena, Edwards, Macaya o Sandón. Asimismo, acordó establecer para las multas aplicables a los operadores públicos una gradualidad según el tipo de infracción en términos similares a lo propuesto para los operadores privados. No obstante, en lo relativo al porcentaje específico de la multa, se propone que dicho aspecto sea discutido por la comisión. Presidente, leo el artículo y después se va a discutir el porcentaje. Bien. Artículo 26. La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado deberá informar a la Subsecretaría del Interior del estado del cumplimiento de las obligaciones señaladas en el título tercero, de acuerdo con las instrucciones y plazos que fije dicha subsecretaría. La autoridad o jefatura que incumpla lo dispuesto en el inciso anterior o las obligaciones establecidas en el título tercero de la presente ley será sancionada por la Contraloría General de la República con una multa calculada sobre la base de su remuneración del infractor, conforme a la siguiente graduación. 1. Infracciones gravísimas. Multa de un 40 a un 50% de su remuneración. 2. Infracciones graves. Multa de un 30 a un 40% de su remuneración. 3. Infracciones leves. Multa de un 20 a un 30% de su remuneración. Para estos efectos, la Contraloría General de la República incoará el respectivo sumario administrativo de acuerdo con su ley orgánica y establecerá la sanción que corresponda. Lo anterior sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran derivarse para la autoridad o jefatura infractora. A tal efecto, la Subsecretaría del Interior deberá informar a la Contraloría General de la República respecto de los incumplimientos señalados en el inciso primero, así como de cualquier otra infracción a las disposiciones de la presente ley. En virtud de lo anterior, la Contraloría General de la República deberá requerir a la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado que corresponda para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, informe el estado de cumplimiento de las disposiciones señaladas. La discusión estaba en el monto del porcentaje de la remuneración. Yo creo que tiene que ser congruente. O sea, a mí me parece que es razonable lo que en algún momento se discutió que fuera un poco más del 50% la gravísima, ¿no? Porque estamos hablando de algo que tiene un impacto bien significativo. Esto me imagino que no obsta la aplicación de las medidas administrativas y los sumarios y todo eso, ¿no? Es compatible, supongo, ¿verdad? Ejecutivo. Sí, le voy a pasar la palabra a Leslie, que estuvo Bueno. en la discusión más larga del tema con los asesores, pero diría que primero que debería ser sancionado por la Contraloría General de la República una multa calculada sobre la base de la remuneración del infractor, no de su remuneración del infractor, ¿no? ¿O yo lo estoy entendiendo mal? Dice sobre la base de la remuneración del infractor. Sí. No es de su remuneración, ¿no? Es de la remuneración. Sí. De la Sí. remuneración. Ya. Leslie.
Por su intermedio, presidente, efectivamente, tal como lo dice usted, esto es compatible con otras responsabilidades que se puedan perseguir en contra del infractor. Y bueno, en la propuesta de la mesa se hicieron ciertas precisiones como el tema de la gradualidad. No obstante, nosotros mantenemos la posición de la indicación del Ejecutivo que va desde el 20 al 50%. Entonces, por eso nosotros preferimos que la comisión pueda discutir este tema. Ofrezco la palabra al senador Kenneth Pugh. Gracias, presidente. Para mantener el espíritu del artículo 24 en la indicación del Ejecutivo, efectivamente el rango de 20 a 50% y la gradualidad tal como se ha señalado, tal vez de tener un margen. Sí hago la salvedad nuevamente de la Subsecretaría del Interior. La Subsecretaría del Interior tiene a cargo todos los riesgos de la naturaleza que afectan a grandes espacios de la población, gigantescos. El tema de la infraestructura crítica es muy puntual, que si bien puede tener efectos sobre la población, pero esto es sobre el objeto a proteger, que es la infraestructura en sí. Son las dos diferencias, o sea, son dos criterios distintos. El juntar todo incluso puede hasta complicar al mismo subsecretario, solo para tenerlo en cuenta en la discusión y en la madurez, pero para que también tengamos previsión que el artículo 26 tenemos que después revisarlo, presidente. Gracias. Senador Flores. Presidente, no me quedan claros los criterios por el cual se define en el proyecto del 20 al 50, que tiene una indicación del Ejecutivo que la mantiene, y luego otra calificación y graduación también desde el 20 al 50%, pero escalonado, habiendo habido una indicación del 20 al 100. Ahora, yo entiendo que cuando se habla de faltas gravísimas en sumarios administrativos incoados por la Contraloría General de la República, no hay solamente la sanción a través de una multa de su remuneración, sino que la graduación máxima es la destitución. Sí. O sea, cuando se está hablando de una falta gravísima, es destitución, Así es. independientemente de que pueda canalizarse a través de la responsabilidad penal, que va por otro carril, pero lo administrativo, el máximo sanción. Entonces, cuando estamos hablando de una gravísima, subirlo al 50 no se condice con el espíritu, creo yo, de la indicación parlamentaria que hablaba del 25 al 100 de la remuneración, y en ningún caso se contempla la destitución. O sea, yo creo que contraviene el propio estatuto administrativo. Por eso, pero que aquí, claro, se establece solamente los rangos de la multa, pero no se está hablando de las sanciones propiamente tal ante causa gravísima. Y eso está arreglado. Senador. Sí, mira, a ver, aquí hay dos cosas. Una, el funcionario público que está expuesto a la destitución y a la multa según esto. Pero también está el funcionario que es de la parte privada. Y ahí también debiera haber una sanción por... Bueno, pero tiene que ser bastante equivalente porque uno cometió la falta y el otro no fiscalizó, o sea, no cumplieron ambos los roles. Entonces no podemos ser tan laxos con uno y tan severos con otro. A lo que acaba de señalar el senadores, tenemos senador Pugh, ¿tenemos algún comentario? Sí, para efectos, dice la Contraloría General de la República encobrará el respectivo sumario administrativo. ¿Es ese sumario el que va a determinar si efectivamente es sujeto a una sanción o va a ser, Sin, o sea, sin perjuicio sin perjuicio de lo de otro? los O sea, demás tiene todo el funcionarios que rango. pueden derivarse de las autoridades. Yo creo que queda debidamente bien tratado lo que señala por su intermedio el senador Flores, y es la Contraloría la que tiene que determinar finalmente qué es lo que se va a ejecutar. El tema es que se cumplan los dictámenes de la Contraloría, o sea, lo que la Contraloría propone. Secretaria. Presidente, ¿qué pasaría con la referencia a la Subsecretaría del Interior? Lo mismo que nos ha pasado con los otros artículos. Deberá informar a la autoridad fiscalizadora Sí. que se refiere al artículo tanto. Sí, pero eso yo creo como... O sea, la referencia al artículo, eso es una adecuación que se puede... Pero, ¿quedaría aprobado sí?
De esa manera, el Ejecutivo está de acuerdo. Sí, ¿Sí? Aló, sí. Sí. Solo una duda, no una afirmación todavía, en relación a si siempre es autoridad fiscalizadora en esta norma. Es la única duda que tengo, quizá a la autoridad descrita en el artículo tanto, o señalada en el artículo tanto, no autoridad fiscalizadora. Fiscalizará nada más. Digo, ¿cuándo se estima que se va a tomar esa decisión? ¿O usted? Pero pronto, antes de que despachemos el proyecto, por supuesto. Sí. Ya. Porque además Hay varios otros que, claro, que vamos a tener. Así es. Así es. En el caso del inciso primero del artículo 26 se puede hablar de autoridad fiscalizadora del artículo XXX, ¿ya? Porque efectivamente el cumplimiento de las obligaciones del título 3, por lo tanto se le informa por la jefatura del órgano de administración del Estado a, en este caso, su Secretaría del Interior o a la autoridad fiscalizadora que determinemos, en tanto tal. Yo creo que la duda va quedando más bien en la segunda referencia, que es la Subsecretaría del Interior deberá informar a la Contraloría respecto de los incumplimientos señalados, pero yo creo que ahí también son incumplimientos en roles de fiscalización. Pero sí, lo podemos dejar pendiente como porque se resuelva. Bueno, como raro que la Subsecretaría del Interior informe a la Contraloría respecto de los incumplimientos señalados en el inciso primero. Y también la Subsecretaría del Interior, si fuera eventualmente una autoridad distinta, tiene que informar y deberá informar a la Contraloría la Subsecretaría del Interior. Entonces creo que tiene que haber como la debida conforme. No, pero la primera es la autoridad del operador público. Del operador que público le que informa a la subsecretaría. Y en virtud de lo que le informe. Claro. Sí, pero para no dejar pendiente la votación del artículo, estamos proponiendo que sea informar a la autoridad fiscalizadora señalada en el artículo 21, ¿ya? XX. Eso puede pasar en el inciso primero. Pero la oración final del inciso de la página 15 dice, Sí. así como cualquier otra infracción a las disposiciones de la presente ley. Pero yo entiendo que eso debiera hacerlo no la subsecretaría, sino que debiera hacerlo el órgano, la subsecretaría o el órgano público que se determine que va a ser el fiscalizador. O sea, precisamente como se ha planteado por la comisión, la duda. No. Yo creo que también aquí se podría dejar, para dar efecto, la entidad fiscalizadora del artículo 21 también. En ambos, porque. No. En ambas ocupar el mismo término que ocupamos antes y de esa manera. No. Yo lo dije, planteé una duda, más no una afirmación. Ahora lo revisé bien y creo que se refiere en tanto a entidad fiscalizadora, por lo tanto podemos recurrir al mismo concepto. Exacto. Muy bien. El señor presidente pone en votación la propuesta de la mesa técnica para un nuevo artículo 26, sustituyendo tanto en el inciso primero como en el cuarto la referencia a la Subsecretaría del Interior por la autoridad fiscalizadora a que se refiere el artículo 21 hasta el momento. Sí. Eso. No, porque habría acuerdo unánime o tomo la votación aprobado a la propuesta de la mesa técnica con enmiendas 5-0.
el artículo Voy apagando el 24, micrófono. artículo 24 da como poco para aprobarlo con enmienda. Porque cambió el 50-20, o sea, se distribuyó. Pero es bien, pero el Ejecutivo insiste en que su posición es mantenerlo. Bueno, lo aprobamos con enmienda, presidente. Lo aprobamos con enmienda del... La 73. Entonces, la 24 sería aprobada con enmiendas con la misma votación. La 73 inadmisible, si la comisión así lo estima. Y la 67 tendría que ser rechazada necesariamente porque propone suprimir el artículo. ¿Mm? Ya, muy bien. Reunión del 7 de agosto, la mesa técnica propuso el siguiente texto, acogiendo la indicación del Ejecutivo y las presentadas por los senadores Pío Aravena, Edwards, Macaya, Osandón y Bensperger. No obstante, respecto del monto de la multa, se propone que este aspecto sea discutido por esta comisión. Artículo 27. Sin perjuicio de las sanciones que se establezcan en leyes especiales, los operadores de infraestructura crítica privados serán sancionados conforme con lo siguiente. 1. Infracciones gravísimas serán sancionadas con multa de 650 a 13.500 unidades tributarias mensuales. 2. Infracciones graves serán sancionadas con multa de 50 a 650 unidades tributarias mensuales. 3. Infracciones leves serán sancionadas con multa de 15 a 50 unidades tributarias mensuales. Para la fijación de la multa se tendrá en consideración el grado en que el infractor adoptó las medidas necesarias para resguardar la infraestructura crítica, la probabilidad de ocurrencia del incidente, el grado de exposición del infractor a los riesgos, la gravedad de los efectos de los ataques, incluidas sus repercusiones sociales o económicas, la reiteración en la infracción dentro del plazo de 3 años contado desde el momento en que se produjo el incidente, el tamaño y la capacidad económica del infractor. En ningún caso se podrá aplicar al infractor por los mismos hechos y fundamentos jurídicos 2 o más sanciones administrativas. Las infracciones previstas en esta ley prescribirán a los 3 años de cometidas, plazo que se suspenderá con la notificación de la formulación de cargos por los hechos constitutivos de ellas. No, el monto de las multas. Bastante. Sí, son los montos, sí, pues. A 10.000, dice la. No, para abajo, si te fijas en la... La indicación del Ejecutivo. Es que el Ejecutivo dice... No, a ver, yo quiero hacer un comentario, porque en el fondo efectivamente el Ejecutivo acá insiste en una postura de ser multas que entiendo que se asocian a lo que establece la Ley de Seguridad Privada. Dicho esto, recién acabamos de aprobar normas para los funcionarios públicos que llegan a un techo del 50% de la remuneración. O sea, desde la perspectiva de la comparación de cuando uno incumple obligaciones graves que tienen efecto, debiera ser más o menos parecido a lo que le significa a un funcionario público respecto, o sea, no es lo mismo porque son remuneraciones, pero en el fondo desde la perspectiva de la sanción aplicable. Y lo segundo que me queda una duda, de que cuando uno establece multas excesivamente altas también, al final lo que hace es aumentar el costo de la actividad de protección o de operación de infraestructura crítica. Y ese costo, directa, indirectamente, más rápido que lento, termina traspasándose a los usuarios. Dicho eso, quisiera entender cómo en el marco de qué se da esta discusión y con qué criterio se fija una multa de esta entidad. Por eso
y es la razón por la cual algunos de nosotros habíamos presentado indicaciones para rebajarlas, pero quisiera que tuviéramos alguna discusión sobre este particular. Sí. Gracias. Esto fue un debate dentro de la mesa técnica ad hoc. Por lo mismo, prefiero que en esto Leslie dé un poco de la historia de donde efectivamente nosotros nos seguimos sometiendo a la ley de seguridad privada bajo la lógica de la complementariedad de las sanciones, pero prefiero que Leslie, que conoce un poco más la historia del debate que tuvo la mesa, lo pueda traer acá a la comisión para que tengamos un debate más informado. Por su intermedio, presidente, efectivamente, durante la mesa técnica hubo un debate respecto a la multa, no logramos un acuerdo. Efectivamente, las 3 indicaciones del Ejecutivo, de los senadores Osandón, Piu, y las otras de, creo que Saavedra, eran muy distintas en los montos, por eso nosotros decidimos que los montos sean definidos en esta sesión. Sin perjuicio del anterior, nosotros mantenemos nuestra propuesta en el sentido de que esto va en concordancia con el artículo 100 de la Ley de Seguridad Privada, que establece sanciones para la entidad obligada. Entonces, desde un punto de vista que hemos querido como de alguna forma homologar más o menos las sanciones que se están estableciendo en esa ley, por eso las quisimos recoger en nuestras indicaciones y por eso también sostenemos que deberían mantenerse. Palabra, senador Piu. Sí, presidente, solo hacer el punto respecto a que el Ejecutivo consideró en las infracciones gravísimas un piso más bajo del que se había propuesto anteriormente. Eso va en concordancia con lo que usted señala. Y también un techo más bajo en las graves. Por lo tanto, sí, efectivamente, es menos de lo que las indicaciones nuestras señalaban. La única diferencia es el tope de las gravísimas, nada más. Lo único que uno podría encontrar diferente. Por lo pronto, el criterio de asimilarlo a la seguridad privada con lo que ya está estipulado puede ser un buen criterio pero si no, discutir el techo de las gravísimas sería el análisis. Gracias, Perfecto. presidente. Senador Saavedra. Sí, mira, en este aspecto yo creo que hay 2 ejes de la discusión, uno el aspecto cualitativo y uno cuantitativo, porque si analizamos cualitativamente cuáles son las faltas gravísimas, el no dar cuenta, perdónenme, o sea, esto objetivamente va a quedar la embarrada y no puede ser una cuestión, reitero, estamos hablando de la seguridad interior del país y por lo tanto quienes están encargados de esto tienen que tener una especialización y un estándar superior para desempeñarse en esta función. Y eso tiene que tener un correlato con el aspecto cuantitativo, es decir, cuánto es la multa. No pueden ser leves ni menores, porque tiene que ser además un incentivo al cumplimiento del deber ser, del estar en un equipo o de estar a cargo de la seguridad interior, y es uno de los problemas que hemos tenido en este tiempo y por eso que estamos y nos hemos demorado en sacar una legislatura que tiene controversias porque tenemos enfoques distintos. Pero ahora, en este yo creo que deberíamos tener un consenso respecto de ambos aspectos que midan como corresponde, reitero, la falta y la multa que corresponde pagar porque no se cumplió con la función a la que estaba llamado. Ya, yo estoy casi convencido y a mí me hace sentido. Así que, ¿vamos? Hace sentido. Vamos entonces, vamos con sí, vamos con lo que sostuvo. Eso. ¿Estaban pensando otra cosa? ¿No? Ya. Ya. Vamos a votar al Ejecutivo. Vamos a votar las multas vamos a seguirlo en su argumentación del Ejecutivo y el senador Saavedra. Senador Saavedra terminó por convencernos. Gracias al senador Saavedra vamos a votar. No. Senador Flores. Presidente, solamente para conocer del monto, lo que establece el proyecto de seguridad privada, ¿cómo es en relación con lo que se plantea con los grados de acá? ¿Son iguales? Ah, está bien. Entonces ya está, listo. Sí, igual está bien. Eso, muy bien. En consecuencia, el señor presidente somete a votación el artículo 27 de la mesa técnica, que es igual
a la indicación para el artículo 25 del Ejecutivo. Sí. Entonces, ¿habría acuerdo para aprobarla? Aprobado por 5-0. Y la 75 habría que rechazarla. La 75 que proponía otros montos de multa. Había que rechazarla porque sí. Y la 74 también porque proponía una eliminación. Sí, por favor. Muchas gracias, presidente. Con esto es un elemento más para alinear la seguridad privada que controla el Ministerio de Seguridad con lo que queremos, que ojalá todos aquellos aspectos de fiscalización tengan lo mismo. O sea, homologamos las multas, homologuemos los criterios de fiscalización para que sean iguales, para que el Ejecutivo lo pueda considerar en su discusión interna, presidente. Gracias. ¿Ve? Está el artículo 26, que parecería ser 28, relativo al procedimiento sancionador administrativo. El procedimiento administrativo sancionador aplicable a operadores privados se regirá por lo prescrito en la Ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los organismos de la Administración del Estado, sin perjuicio de las siguientes disposiciones. A. Toda sanción deberá fundarse en un procedimiento que se iniciará por la Subsecretaría del Interior, con formulación precisa y fundada de los cargos, y contendrá la descripción de los hechos en los que se fundamentan y de la forma en que estos constan en la investigación, la indicación de la razón por qué se consideran una infracción a la normativa, con especificación de la o las normas que se estimen infringidas y el presunto responsable de la infracción. Además, se designará al funcionario a cargo de la instrucción del procedimiento. Se fijará un plazo para la formulación de descargos, que no podrá ser inferior a 15 ni superior a 30 días. Las notificaciones del procedimiento deberán efectuarse a la dirección de correo electrónico que haya sido proporcionada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9. B. En los descargos deberán señalarse todas las circunstancias o antecedentes de hecho y de derecho que eximan o atenúen la presente responsabilidad del operador de infraestructura crítica objeto de cargos, así como los que nieguen la efectiva ocurrencia, sin perjuicio de otras presentaciones o antecedentes posteriores que se hagan valer en el curso del procedimiento sancionatorio con el mismo objetivo. Asimismo, deberán solicitarse las diligencias probatorias que correspondieren. C. Vencido el plazo para formular descargos, se abrirá un término probatorio por un plazo no inferior a 10 ni superior a 20 días, según la naturaleza y complejidad del asunto. Dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por un máximo de 15 días. Se podrá rendir prueba mediante cualquier medio admisible en derecho, la que se apreciará de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Excepcionalmente, se realizarán las diligencias que, decretadas de oficio o a petición de parte, se estimen estrictamente necesarias para la resolución del asunto. Las diligencias podrán solicitarse dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término probatorio. Una vez transcurrido el plazo mencionado en el literal previo, el procedimiento deberá concluir. El instructor del procedimiento emitirá un informe en el cual incluirá un análisis detallado de todas las defensas, alegatos y pruebas presentadas durante el procedimiento sancionatorio, a partir del cual se informará si se estima infringida la normativa o vigente o si procede la imposición de la sanción respectiva
o la absolución de los cargos. El informe deberá emitirse dentro del plazo de 15 días al subsecretario del Interior. Una vez recibido el informe del instructor del procedimiento, corresponderá al subsecretario del Interior resolver los procesos sancionatorios en el plazo de 15 días, para lo cual dictará resolución fundada en la que absolverá al infractor o le aplicará sanción en su caso. La resolución del subsecretario deberá incluir el contenido del informe señalado en el literal precedente. Sí, Gracias, presidente. Estamos de acuerdo con el texto, con la modificación de la notificación del procedimiento. Solo hacer la salvedad que en el literal A, E y F nuevamente aparece el subsecretario del Interior, y eso deberá ser la autoridad fiscalizadora que disponga el artículo que corresponde. el Ejecutivo, me imagino que estamos, bueno, en la misma pendiente hasta que la resolución del se normalizará cuando tengamos la claridad de quién va a ser la autoridad. Sí, por favor. En aras de la transparencia y la buena tramitación que ha tenido esta ley en este proyecto de ley acá. La ley de seguridad privada, que contiene la facultad fiscalizadora de la CPD respecto a la seguridad privada y que ha servido de base un poco para discutir Sí. esto, no tiene el mismo procedimiento. Tiene un procedimiento que deriva a los juzgados de policía local. Entonces no es lo mismo. Podemos dejarlo con la entidad fiscalizadora, pero yo quería hacer ese punto, que en el fondo es distinto, ¿ya? Es que, y la decisión de por qué fue así es porque sí consideramos que la protección de la infraestructura crítica, sanciones y procedimientos es distinto que ir a un juzgado de policía local para una sanción De esa entidad. 926 millones de pesos, que podría llegar a ser. O sea, Es en el que, fondo, o sea, hay juzgados de policía local que en materia consumidora han fallado por más plata que eso. causas millonarias, pero nuestro punto tenía que ver con. Entonces, no es el mismo procedimiento. Nosotros estamos de acuerdo con que mantengamos la idea de entidad fiscalizadora, no tenemos problema. Pero quería hacer esa salvaguarda de diferencia aquí, ¿ya? Y nosotros sí, como ejecutivo, estamos de acuerdo con mantener la diferencia. Nos parece que es importante que el procedimiento de juzgamiento y sanción de estas infracciones tenga un procedimiento especial que es el que está regulado acá. Ahora, como estamos en presencia de algo que se ve ante la autoridad, esto igual después es reclamable ante un tribunal. O sea, sí, Sobre aquello, el comparado chico, el que estamos viendo hoy día, tiene un salto, ¿ya? Pasa de la página del artículo 28 al artículo 30. ujú. El artículo 29 es el que tiene el procedimiento de reclamación judicial Ah, y perfecto, que quedó perfecto. pendiente para esta sesión. Perfecto, o sea, ¿Ya? pero está Sí, resguardado desde la Está perspectiva de los considerado derechos. una reclamación. Perfecto. Bien, estamos de acuerdo. ¿Están de acuerdo? O sea, yo entiendo que para los efectos del comentario, perdón, senador Saavedra, para los efectos de la mención que hizo el senador Piuk a propósito de que cada vez que se haga remisión a la autoridad fiscalizadora, tomemos el acuerdo de que eso, bueno, queda definido al final y se hace el cambio completo, ya para los efectos. Anterior Sí. presidente, que se iba a poner la autoridad fiscalizadora que se refiere al artículo tanto. Sí. ¿Sí? Ese es el acuerdo. Ese es el acuerdo, ya. Sí. Y con Sí, eso entonces no queda pendiente. queda pendiente. Exactamente. Sí, sí. Vamos. El señor presidente entonces pone en votación el artículo 26 que pasa a ser 28. Senador Saavedra. Sí. La propuesta de la mesa técnica, ¿no es cierto? Senador Pium. Presidente salió. Senador Flores. Señor presidente, que apruebe la propuesta de la mesa técnica y el artículo 26, que pasa a ser 28 con enmiendas.
sí, con enmiendas. Por 4 votos a favor. Y la indicación 79, la Secretaría entiende que esa indicación es inadmisible. ¿Es inadmisible? Sí. Sí, sí, está en el... Y ahora viene un artículo que está acá, no sé si lo viene siguiendo. ¿Cuál? El 29. El 29. El 29. Sí, el 29 tiene que quedar pendiente porque por el acuerdo de la mesa de asesores, el Ejecutivo va a presentar una redacción nueva a ese punto. Entonces tiene que quedar pendiente. Es lo último que tenemos que ver hoy día, ¿no? ¿O hay algo? ¿Sí? Sí. Ya. Artículo 30. Las multas deberán pagarse dentro de los 10 días siguientes contado desde que el acto administrativo que las impone quede firme. Vencido dicho plazo, la resolución que establezca la sanción tendrá mérito ejecutivo y será exigible por la Tesorería General de la República. Para su cobro, se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 35 del decreto ley número 1263 de 1975 del Ministerio de Hacienda orgánico sobre administración financiera del Estado. El pago de toda multa deberá ser acreditado ante la autoridad SIM dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que debió ser pagada. El retardo en el pago de estas multas devengará los intereses y reajustes establecidos en el artículo 53 del Código Tributario. La verdad es que da para aprobarlo con enmiendas formales el artículo 28. Se puede sumar el- Sí. Y la 83. Yo no la. No viene. Sí. ¿Cuál es la 83? Solo cambié en la última. Solo Sí. cambié que el número de Ah, letras en vez de palabras. Sí, pero acá al está. fondo le hace aplicable los procedimientos del decreto Es conforme. lo mismo, pero además esa es una cuestión de multa y es inadmisible. Porque es Pero es inadmisible. Sí. Sí, ¿Qué es inadmisible? sí, eso está. Ya. ¿Estamos? Ya, yo quiero, bueno, aprovechar de que estamos con el Ejecutivo acá y nos quedan poquitos minutos. Ojalá esta misma eficiencia la viéramos en la ley de inteligencia. Le hago el comentario, porque yo sé que no es tan fácil. Sé que la vez pasada cuando se reunieron solamente vieron 5 artículos. Creo que sería importante que tuvimos una muy buena exposición el día de ayer de unas personas que nos estuvieron asesorando en la tramitación y ojalá podamos tener la posibilidad yo quiero recoger las palabras del ministro Elizalde, de que ojalá hagamos más corta y simple la ley de inteligencia. O sea, si no, no vamos a alcanzar y el recado que yo les paso, que aprovechemos la semana regional que vamos a tener la próxima semana para agilizar ese trámite y llegar con alguna propuesta más concreta. ¿Ya? Entiendo que no hay algún otro tema pendiente. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.